Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a ver otra clase más de lenguaje y literatura de primer año, correspondiente a la fecha del 24 de marzo. Vamos a ver la pequeña agenda, pero el tema es la España medieval. La pequeña agenda que vamos a desarrollar es el saludo, la bienvenida, la reflexión, el indicador o indicadores de logro, contenidos y el desarrollo de toda la clase. Sean bienvenidos nuevamente a la clase virtual de lenguaje y literatura del Colegio Coronel Francisco Linares en el primer año de bachillerato. Primero, le vamos a dar gracias a Dios porque Él nos ha protegido, nos ha prestado la vida, nos da la salud también y nos da el ánimo de seguir adelante en nuestros estudios. Le agradecemos infinitamente porque nos ha cuidado, nos ha protegido, también a nuestros familiares y a nosotros mismos. Por eso te agradecemos, Señor mío bendito. Gracias, amén y amén. Dice el indicador y los contenidos. El indicador explica con entusiasmo e interés la función de los tres mundos en la sociedad española, el cristiano, el hebreo y el musulmán, de manera comparativa. El contenido, explicación del proceso de reencuentro en España de los tres mundos, estableciendo una comparación. En la pequeña reflexión nos dice de la siguiente manera: el camino más largo es quedar separado. Allí usted puede reflexionar como usted quiera, ¿verdad? Como usted tenga sus pensamientos, así va a tomar la reflexión de este pequeño texto. La España medieval. Cuando hablamos de la España medieval, hablamos de la invasión árabe. Para entender la Edad Media en España es necesario referirse a la presencia de los árabes musulmanes en la península ibérica. Sabemos que los musulmanes llegaron a la península ibérica en el año 711 de nuestra era y continuaron oleadas sucesivas a lo largo del siglo VIII. Fueron llamados a raíz de luchas internas en el reino visigodo. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año del 711, iniciando la conquista de la península ibérica. Acordémonos que antes de todo esto ya había sido conquistado España, cuando hablamos que tenía el nombre de Hispania. No estaba compartida con Portugal, solamente era ese país, se puede decir, y estaba compuesto ya por los conquistadores, estaban conquistados por los árabes. Ellos lo invadieron. La expansión islámica. Usted puede observar aquí en este mapa la expansión. Este es el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, por esta zona, subieron de África. Todo esto es el Mediterráneo. Y luego llegaron a la península ibérica, que está conformada por todo eso, pero entraron por esta parte tan estrecha, ¿verdad? Por eso se llama, valga la redundancia, el estrecho de Gibraltar, que mide aproximadamente 10.5 kilómetros, angosta, ¿verdad? Abertura. Luego se ubicaron en esta parte de acá para la reconquista. La conquista árabe de la península ibérica fue una fase más dentro de la expansión de Islam. El profeta Mahoma murió en el año 632 y solo 10 años después los musulmanes habían conquistado Egipto y Túnez, y en el 700 ya ocupaban Marruecos. Los judíos exiliados de Marruecos durante los años de intolerancia religiosa visigoda informaron a los musulmanes la
fragilidad del imperio visigodo y de las riquezas naturales. Invasión árabe y reconquista. Cuando hablamos de la reconquista, se dice que en los 2 primeros siglos de la conquista, la sociedad de los reinos cristianos del norte fue un complejo anárquico y difuso de elementos guerreros y campesinos agrupados en torno a un caudillo militar que defendían sus territorios más que pensado en independencia política como el solar indispensable para asentar unas mínimas condiciones de vida y existencia forzosamente primarias. Los primeros árabes llegaron a Gibraltar en el 711 y ocuparon toda la península, excepto la región montañosa de Cantabria. Cantabria queda al norte. Cantabria queda en esta parte de acá, de España. Ve aquí, casi en la parte norte pues, de España. Por acá queda Cantabria. La parte norte de Cantabria. Bueno, excepto la región montañosa de Cantabria del norte, los moros y árabes, que después fueron mozárabes del norte de África, que vivieron principalmente en el sur de España por unos 8 siglos en la Reconquista. Se denomina Reconquista al periodo de la historia de la península ibérica, de aproximadamente 780 años, entre la conquista omeya y de Hispania, en el 711, y la caída del reino nazarí de Granada ante los reinos cristianos en expansión en 1492. La conquista completa de Granada marca el final del periodo. 1492 fueron otra influencia importante en España. A ver. La Reconquista. Seguimos con la Reconquista. ¿Quién inició la Reconquista de España? En 1469, el casamiento de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logró unificar la península, aunque cada uno mantendrá el reinado sobre sus regiones de origen. Los reyes católicos incorporaron Navarra y culminaron la Reconquista en la toma de Granada el 2 de enero de 1492, el mismo año del viaje de Cristóbal Colón. Bueno, en el año de 1492 fue cuando Colón salió del puerto de Palos hacia un nuevo mundo. Y este nuevo mundo fue América. En 1492 existieron 3 eventos muy importantes. Uno fue el descubrimiento de América. El otro fue la creación de la gramática española por Helio Antonio de Nebrija. Y la tercera fue la expulsión de los judíos de toda la península. Esos son los 3 acontecimientos. Luego, con la llegada de los reyes, ahí surgieron muchos acontecimientos. Después, como ya habíamos hablado, que ellos quedaron pobres, se puede decir, en crisis, gracias a que hicieron muchas batallas para conquistar Granada, que fue la Reconquista. Ellos tuvieron muchas deudas con Francia, Alemania e Inglaterra y por esa razón fue que buscaron a una persona que fuera en busca de joyas, dinero o qué, algo que podía encontrar para saldar esta deuda. Fue así como Cristóbal Colón vino a América y se llevó todas las joyas que existían en América para saldar esas deudas a Francia, Alemania e Inglaterra. Después, ellos, como estaban en crisis, cuando los reyes, como podemos nosotros observar todavía en la actualidad, los países europeos y otros continentes, siempre el primer hijo del matrimonio, bueno, tiene que ser un varón, ¿verdad? Para dejarle herencia, eso sí, sigue siendo así. Siempre tiene que ser un varón. Si el primogénito de los reyes
Tenía que ser un varón. Pero en ese caso la historia cuenta, y así fue, que los reyes cuando tuvieron su primer hijo, Fernando de Aragón y la reina Isabel, fue una niña. Fue una niña y cómo la iban a heredar, no podían heredarla. Fue así como a esta niña le pusieron el nombre de Juana. Juana era la hija de los reyes. Los reyes católicos, acordémonos que ellos subieron por la península del norte de África. Ellos eran de color y tuvieron a Juana. Ella nació de color. Juana, a su corta edad, obligadamente la casaron con el rey de Francia. Y este rey de Francia era un hombre guapo, ¿verdad? Físicamente, se dice que era guapísimo y se llamaba Felipe. Y lo apodaban Hermoso porque era demasiado guapo, Felipe el Hermoso. Entonces casaron a Juana con Felipe el Hermoso para que ésta tuviese hijos, pero querían que tuviera un varón y así fue. Juana con su esposo, Felipe el Hermoso, tuvieron su primer hijo. Bueno, fue un varón y fue así como ellos heredaron a ese niño. Bueno, y ahí viene una gran historia que después la vamos a contar porque es muy grande, muy larga y pueden observar ahí en su libro, en la página 63, donde está donde ellos vivían. Allí es Granada, es en Andalucía, en la parte sur de España. Ese palacio que ustedes ven allí es el Palacio de la Alhambra. La Alhambra es un palacio muy bonito, muy hermoso, donde vivieron los reyes católicos. Y fue allí, cerca, en Granada, donde todavía están la tumba de los reyes. Y están las momias, ¿verdad? Los féretros están allí de los reyes, de Felipe el Hermoso y de Juana. Todavía se encuentran en ese lugar. Ese lugar de la Alhambra es un lugar muy hermoso. Bueno, Cristóbal Colón vino y ya conocemos toda la historia. En 1492 culmina la reconquista. Se terminó la reconquista porque ellos ya se sentaron en esa parte sur de la península de España y ya se ubicaron allí en Granada. Veamos, aquí están los viajes de Cristóbal Colón. Como pueden observar, partió de este lugar de Puerto de Palos y viene así hacia América. Él no sabía que era América, ¿verdad? Pero bueno, descubrió, ahí hay otra historia, que fue Américo Vespucio el que supuestamente vino primero, ¿verdad? Esa es ya otra historia. Veamos ahora. Ahí termina la reconquista. Ahora veamos las figuras literarias. Las figuras literarias sabemos que son frases, oraciones, se puede decir, palabras que embellecen la literatura. Y en este momento, en esta ocasión, vamos a ver las figuras literarias. Dice que son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que empleadas con sus acepciones habituales. Existen muchas, la que vamos a ver en esta unidad son las que están en su libro a partir de la página 65. Y está el equívoco o diáfora. Es una figura retórica que consiste en hacer uso del valor polisémico de algunas palabras. Se repite la palabra, pero en cada aparición su significado es distinto. Es un derivado de la figura de doble sentido o dilogía. Ejemplo de equívoco. No siempre es rosa la rosa. Ese es un ejemplo. Veamos más. Dice otro ejemplo. La muy lista me dio una lista con deberes y obligaciones. La muy lista puede ser una persona, ¿verdad? Que le dio una lista con deberes y obligaciones. Veamos otro. Son pocos dados los dados a complacerme. Son pocos dados los dados a complacerme. Ahí existen muchas figuras literarias. Está otro que dice, soltó la cuerda y le dio cuerda al reloj. Soltó la cuerda, puede ser un lazo, un cordón o lo que sea. Y la otra cuerda es darle cuerda al reloj.
Veamos otra. La perífrasis. Una perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos que transmiten una única idea verbal y forman una unidad sintáctica indisociable. Esto significa que funcionalmente la estructura completa constituye el núcleo del predicado. Ejemplo. O pongo en duda. Dudo, ¿verdad? O dudo. Otro es, dieron comienzo los Juegos Olímpicos. En vez de decir comenzaron, es como acortar, ¿verdad? Como acortar en las oraciones. Eso lo podemos ver en las oraciones subordinadas. Otra es, tengo entendido que se casó con Elena. Sé, ¿verdad? O conozco. En lugar de decir tengo entendido. Eso se da en las oraciones subordinadas. Se echó a llorar cuando supo que no aprobó el examen. ¿Qué es lo que hizo? Lloró, ¿verdad? En una sola palabra. Otro es, se puso a temblar. Tembló. Y hay otro ejemplo que dice, el sol fue el protagonista del día. Quiere decir que no llovió. Otra figura literaria es la antonomasia. La antonomasia es una clase de sinécdoque que implica hacer referencia a alguien a través de una de sus cualidades o a nombrar una cualidad mediante el nombre propio de aquel que la ostenta. Un ejemplo de antonomasia ocurre cuando alguien menciona la ciudad luz para nombrar París. O la ciudad que no se duerme, ¿cuál es? En Nueva York, ¿verdad? Allá en Las Vegas, puede ser. Veamos otro ejemplo. Cuando decimos la Rapunzel de la escuela, se refiere a una niña de cabello largo. Divo de Juárez o el Divo de México, ¿quién es? Juan Gabriel. El 10, ¿quién era el 10? Diego Armando Maradona. El potrillo nos referimos a Alejandro Fernández. Y así hay muchos ejemplos. Ahora veamos la otra figura literaria, que es la hipérbole. La hipérbole es una figura de exageración, ¿verdad? Algo que no se da. Por eso se llama hipérbole, figura que exagera las cosas, las palabras o los acontecimientos. Y se dice acá que es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos la realidad. Por ejemplo, casi me muero del susto. Bueno, que eso sí puede ser posible, ¿verdad? Que alguien se muera de un susto. El objetivo de la hipérbole es hacer énfasis en alguna idea puntual, atraer la atención del receptor o bien expresar con mayor intensidad un concepto. Veamos otros ejemplos. Eres más lento que una tortuga. Eso lo decimos en algún momento de nuestro diario hablar. Otra decimos, llueve a cántaros, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Llueve recio, pero no a cántaros. Otro ejemplo es, tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Nadie se queda dormido, ¿verdad? A menos que los animales, por ejemplo, los caballos se quedan dormidos así. Pero las personas no. Te llamaré 1.000.000 de veces. No la vamos a llamar un millón, tal vez unas 4 o 5 veces. O que su mamá le diga, te lo he dicho miles de veces. No le dice 1.000. Y te mando infinitas gracias. Infinitas. Imagínense que no termina de darle las gracias. Otro es, te bajaré la luna y las estrellas a tus pies. ¿Cómo le va a bajar la luna y las estrellas? Esa es una hipérbole. Exageración. Otro es, lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo, lo sabe tal vez alguna persona del pasaje, si acaso, o de la colonia, pero todo el mundo no. Y otro, tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. Imagínese que no le va a caber el corazón en el pecho, pero esas son frases que decimos en nuestra vida cotidiana. Bueno, jóvenes,
hasta que ha llegado la clase. Nos vemos en la clase de Meet para aclarar dudas sobre algo y espero que me haya entendido. Les deseo que pasen unas vacaciones tranquilas, que se cuiden, que protejan su vida, que Dios los guarde, los bendiga y los proteja para que nos podamos ver el 6 de abril. Así es que pasen buenas tardes y bendiciones, jóvenes.